Y estamos en el capítulo 3, la etapa de Sardis, que va desde el año 1000 hasta 1500. Entre ese periodo de la historia, el 1000 al 1500. Ahora, y la anterior también, que habíamos visto Tiatira, ¿no? Entonces, en estas dos etapas, Tiatira, que comienza en el 500, también desde el año 500 hasta el 1500, esa etapa fueron 1000 años de oscuridad en el mundo. Y esa oscuridad tuvo un solo motivo: la luz de Dios fue quitada de las manos de las personas. Las tinieblas inundaron el mundo porque la Biblia no podía ser leída por las personas comunes como nosotros. La Biblia estaba encadenada, obra del catolicismo romano, que no solo impedía que se leyese la Biblia, sino que perseguía a muerte al que tratara de hacerlo. Estaba prohibido traducir la Biblia para que la gente la lea, y también estaba prohibido publicarla, o sea, difundirla, ¿no? Y leerla también. Todo eso produjo la falta de la Biblia en las personas, produjo lo que se llama la Edad Oscura, y poco quieren ya llamarle así. Dicen, no es la Edad Oscura, no, es la Edad Media, la etapa medieval, no es la Edad Oscura, pero desde mucho tiempo atrás se le ha llamado la etapa oscura en la Edad Media, del año 500 hasta 1500, allí. Y Sardis es entre el año 1000 hasta el año 1500, allí estamos. Y un poco volvemos a leer entonces para examinar. El Señor le dice en el versículo 1, al final del verso 1 le dice a Sardis: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué Dios le dice así? Las cosas que están para morir, y tú tienes nombre de que vives y estás muerto, porque como estamos tratando de comprender, hubo una mezcla en los primeros siglos, una mezcla entre los cristianos verdaderos y aquellos que no eran hijos de Dios. Estaba mezclado eso, y comenzó a formarse el catolicismo. Entonces, al comienzo fue una iglesia fiel a la Biblia, en el comienzo, pero luego empezó a contaminarse. Recordamos la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? El Señor muestra eso, que el sembrador sembró trigo en el campo, pero en la noche vino un enemigo y sembró cizaña en medio del campo. Entonces, cuando creció el trigo, también salió la cizaña junto con el trigo. Una mezcla de trigo y cizaña. En el comienzo del catolicismo así fue. Aún no se había solidificado la doctrina católica en los primeros siglos. Poco a poco fue cobrando fuerza esa falsedad católica, pero en los comienzos era una mezcla de los creyentes, de los hijos de Dios, con aquellos que no eran simplemente, eran llamados cristianos, y así estaban participando también, pero no eran convertidos al Señor. Por eso es que habiendo esa mezcla, el Señor le dice a Sardis: tienes nombre de que vives y estás muerto, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Es decir, la doctrina verdadera dentro del catolicismo ya estaba para morir. Era una iglesia muerta delante de Dios. Ya en ese tiempo, porque estamos hablando, ¿no?, del año 1000 al 1500, ya en ese tiempo entonces, ya no había nada de cristiano, todo estaba muerto en el seno de ese falso cristianismo que es la Iglesia Católica. Y entonces también dice, claro, el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Siempre hubo un remanente fiel.
y el Señor lo reconoce. Aquellos que permanecieron fieles a la Biblia, pero que siempre terminaron saliéndose de allí, porque ya el catolicismo estaba lleno no más de puras falsedades. Los que fueron fieles al Señor tenían que salirse, y eso era la única alternativa, salirse del catolicismo. Ahora, aquí también tenemos en el boletín un cuadro que vamos a poder estudiarlo. Dice esto, ¿no? En la primera página del boletín dice: los manuscritos fieles y los manuscritos adulterados. Y esto se refiere a la manera como fue copiada la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, en medio de esto hay un concepto que necesitamos entender. Así como Dios inspiró su palabra en aquellos hombres de Dios que la escribieron, pero no fueron autores de la Biblia, porque el autor es Dios, el autor es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor de la Escritura. Claro, el Espíritu de Dios usó como instrumentos divinos a muchos hombres de Dios, pero ellos no son los autores de lo que escribieron, sino Dios. Dios los usó para escribir su palabra. Y así como tenemos esa garantía de Dios, de la fidelidad, de la perfección de su palabra, sin errores. Bueno, el catolicismo proclama que hay alguien que no tiene errores, que se llama el Papa, ¿no? Y dicen, el Papa es infalible. ¿Cuán lejos está eso de la verdad? Lo que sí es infalible es la palabra escrita de Dios. Y miren, no dice la Biblia que hay una persona infalible. Bueno, el Señor Jesús sí lo es, ya eso se sobreentiende, ¿no? Él es Dios hecho hombre y por lo tanto Él es infalible, eso sí. Pero lo que es infalible, es perfecto, es la palabra escrita de Dios. Y de eso la Biblia misma lo testifica. Así como la palabra de Dios no es una obra humana ni contiene errores humanos, por otro lado está la garantía de Dios de preservar la Escritura a lo largo de miles de años. Miles de años han pasado para que nosotros podamos recibir esta palabra de Dios. Y en el libro de Proverbios dice que las palabras de Jehová son puras como plata purificada en oro, purificadas como plata purificada en horno de tierra, purificada 7 veces. 7 veces. Durante un tiempo yo trabajé en artesanía de plata, durante unos años, ya hace bastante atrás, y pude aprender cómo se procesa la plata, ¿no? Hacíamos joyas de plata. Bueno, y la plata se pone en un crisol, y el crisol se calienta, entonces ya cuando alcanza cierta temperatura, más de 1000 grados, 1200, 1500 grados de temperatura, ya la plata se vuelve líquida, pues. Y encima de la plata comienzan a flotar las impurezas, lo que le llaman escoria. Y esa es la forma de purificarla. Una vez que está ahí la plata fundida con el calor, se retira la escoria, se puede separar, porque flota encima todas las impurezas. Ahora, fíjense, dice la Biblia que su palabra es como horno de tierra, purificando la plata 7 veces, o sea, una vez y se retira la escoria, se deja enfriar y de nuevo se calienta y llega a estar derretida la plata y por segunda vez se retira la escoria y cada vez va quedando menos escoria y por tercera vez y por cuarta vez y por séptima vez de nuevo se purifica la plata. Imagínense la pureza de esa plata. Por eso dice el Señor que su palabra escrita es como plata purificada 7 veces. A lo largo de los siglos, la palabra de Dios pasó también ese mismo proceso. La fidelidad de Dios, así como Dios es fiel en dar su palabra al mundo, a nosotros, así de la misma forma Dios es fiel en preservarla a lo largo de los siglos. Nosotros ahora tenemos privilegios que nunca tuvieron nuestros antepasados. Con tanta facilidad compramos una Biblia y ya está.
Ya tenemos en nuestras manos una Biblia a un precio sumamente accesible para cualquiera. En los tiempos de los cristianos antiguos, ellos muchas veces no podían tener acceso a la palabra de Dios completa, ¿no? Ya dijimos el domingo pasado, en esos cuando no se había aún inventado la imprenta, porque la imprenta se inventó un poquito antes de 1500, casi al año 1500. En todos esos 1500 años anteriores, los cristianos copiaban las escrituras a mano, no había otra manera. Imagínense el proceso difícil, largo, muy difícil de copiar las escrituras en pergaminos, haciéndolo a mano, y propenso también a errores al copiar. Los cristianos fueron los únicos que pudieron transmitir los manuscritos de manera muy escasa. Era difícil tener ejemplares de la Biblia. Y no lo tenían la Biblia completa, sino por libros, ¿no? Los pergaminos, el libro de Isaías, los libros de las cartas de Pablo, así, pergaminos sueltos. Y no había una Biblia enterita. ¿No? Cargar como unos 30 rollos de la Biblia, no se podía ni cargar en la mano. Todo un rollo, y el precio de conseguir esas copias de la Escritura. Y sin embargo, a pesar de eso, Dios se ha encargado de preservar con fidelidad su palabra a lo largo de muchos siglos. Y aquí tenemos un cuadro que nos muestra el problema que hubo entre los manuscritos fieles y los manuscritos adulterados. Así como Dios es fiel en preservar su palabra, Satanás es muy diligente en atacar la palabra de Dios. Siempre ha sido así. Satanás siempre ha atacado a la Biblia. Y saben ustedes, hermanos, Satanás siempre ha podido destruir la vida del creyente o la vida del hombre, atacando la base misma de su vida. La base misma de la vida del hombre es la palabra de Dios. Y si Satanás destruye el cimiento, el hombre cae. Satanás le serrucha el piso al hombre, atacando su base, la palabra de Dios. Desde el primer momento de la creación, Satanás lo hizo, y hasta el día de hoy, pasados 6,000 años, Satanás nunca ha tenido que cambiar su estrategia. Hacerle creer al hombre que esta palabra no vale, o que le escribieron los hombres, o que tiene errores, y sin fin de mentiras en cuanto a la Biblia. ¿Cómo comenzó toda esta historia de atacar a la Biblia? Bueno, las primeras palabras de Satanás en la Biblia, ¿no? Ahora ustedes saben este principio de la primera mención. En la Biblia hay detalles que no hay en ningún otro libro en este mundo. Uno de esos principios exclusivos de la Biblia es la primera mención. Cada vez que encontramos la primera mención de un asunto, a partir de ahí queda definido en toda la Biblia el asunto. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la primera vez que Satanás pronuncia sus palabras venenosas? La primera vez que habla el diablo es cuando él le dice a Eva. Bueno, más fácil era engañarla a Eva, por eso no la agarró a Adán. Era más fácil engañarla a ella, y así lo hizo. Y dice el diablo en sus primeras palabras: ¿con que Dios os ha dicho? Así que Dios te dijo, ¿no? Ahora, eso exactamente la misma actitud de burla en cuanto a lo que Dios dijo, la misma actitud destructiva en cuanto a lo que Dios dijo, permanece exactamente igual hasta el día de hoy. Y el hombre es tan sonso en realidad, que Satanás nunca tiene que cambiar su estrategia. Lo que el diablo hace es hacerle creer a la persona que la Biblia no tiene valor. Eso es lo que hace. Una vez que la persona piensa que las palabras de Dios no valen para nada, ya destruida su vida, quedó destruida su vida. No hay fundamento alguno para la vida de esa persona. Y por supuesto, eso no es cierto lo que dice Satanás. Nunca ha sido cierto. Pero el diablo hace creer a las personas.
No, la Biblia la escribieron los hombres. ¿Quién está hablando? Ya sabemos quién está hablando, el enemigo de Dios. La Biblia la escribieron los hombres. La Biblia contiene muchos errores y muchas historias engañosas así por el estilo. Dios le había dicho a Adán, ni siquiera a Eva, sino a Adán, le había dicho, Adán, de todos los árboles, mandó, dice ahí en Génesis, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y saben una cosa? Hubiera sido tan fácil para Eva memorizar las palabras de Dios. Cuán importante es memorizar con exactitud las palabras de Dios. Y si Eva hubiese memorizado estos 2 versículos, nada más con eso se hubiera podido defender del ataque diabólico. Ella tenía, Eva, no estaba el resto de la Biblia, ¿no? Tenía 2 versículos para poder memorizar. Y ella hubiera dicho, al diablo le hubiera dicho, así ha dicho Dios. De todo mandó Jehová Dios al hombre y tenía que pronunciarlo exactamente como lo dijo Dios, sin cambiar ni una sola palabra. Eso es muy importante. Exactamente como Dios lo ha dicho. ¿Ven cómo vemos a nuestros niños, hermanos, acá cada domingo memorizando, repitiendo las palabras de Dios? Es tan importante hacer eso, memorizar la Escritura. Y Eva no las memorizó, las palabras de Dios. Ella le hubiera dicho al diablo solamente esto, ¿no? Escrito está. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y si Eva se le hubiera repetido esas palabras al diablo, el diablo hubiera escapado, como lo hizo con Jesús. Jesús le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Y Satanás escapó derrotado. ¿Derrotado por qué? Por la espada de la palabra de Dios. Esa fue la derrota del diablo. Y lo mismo hubiera podido hacer Eva. Pero no, viene Satanás y le dice a Eva, así que Dios te dijo que no comas de ningún árbol del huerto. Fíjense, el veneno. Por eso es que Dios lo ha representado al diablo así, y está personificado en Génesis como una serpiente. Como serpiente apareció. ¿De dónde sale el veneno de la serpiente? De la boca. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué es lo que está haciendo el diablo? Metiéndole dudas a la persona acerca de lo que Dios ha dicho. Y siempre hace exactamente lo mismo. Y el hombre exactamente vuelve a caer como desde el primer día. Eva se llenó de dudas, luego Adán se llenó de dudas sobre lo que Dios ha dicho. ¿Por qué? Porque el diablo, mientras Dios le había dicho con toda seguridad, si tú comes de este árbol, ciertamente morirás. Pero viene el diablo y le dijo, no no morirás, sino que sabe Dios que el día que de él comiere serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios, ¿sabe qué ha hecho Dios? Te asusta, nada más. Te asusta con que no vas a morir. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú le iguales, no quiere que tú te superes. Por eso es que te impide comer del árbol. Come y vas a ser como Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría. Y cometió el fatal error, en primer lugar, de escuchar las palabras engañosas del diablo, en lugar de sostenerse de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios hubiera estado en su mente y en su corazón, ella nunca hubiera caído en el engaño diabólico.
Por eso la palabra escrita de Dios es el fundamento mismo de nuestra vida entera. No hay otro fundamento que su palabra escrita. Ahora tenemos aquí, pues en este cuadro, como decimos, ¿no?, la palabra de Dios y el ataque diabólico contra ella, contra la Biblia. ¿Por qué el catolicismo es que quería impedir que las personas leyeran la Biblia? Hay un pastor que cuenta que él, en Centroamérica, este pastor cuenta que conoció a diferentes personas en El Salvador, conoció a personas ancianitas, y estos ancianitos, testificándole él a estos ancianos, ellos decían: la Biblia, no, la Biblia es un libro maldito, nadie puede leer la Biblia, no, ni tocarla ni acercarse, ese es un libro maldito. Esa es la idea que traían del catolicismo, que la Biblia es un libro maldito y por eso nadie lo puede leer. Qué increíble engaño para con las personas, ¿no? La luz está en la Biblia, la luz de Dios. Y el catolicismo haciéndole creer a las personas: no lo puedes leer, ese es un libro maldito, prohibido leerlo. ¿Y cuál era la razón? El diablo sabe el poder de la palabra de Dios y por eso impide que las personas conozcan y lean la palabra de Dios. Esa es la razón por la que el catolicismo prohibió bajo pena de muerte que nadie leyese la Biblia. Ahora, a lo largo de los años, entonces, se transmitieron de esta manera, ¿no?, los manuscritos fieles y los manuscritos adulterados. Los manuscritos fieles son provenientes de Antioquía. Los manuscritos adulterados provienen de Alejandría. Ahora, este es un asunto, hermanos, que casi nadie lo conoce dentro del campo evangélico. Y una vez más, por el engaño. Una vez más, la razón siempre es por el engaño. Casi nadie conoce la diferencia entre estas dos líneas de manuscritos. ¿Y cuál es la razón por la que el día de hoy la influencia de estos grandes teólogos que hay defienden los manuscritos adulterados y nunca informan a los hermanos, a los creyentes de este problema? ¿Qué van a informar si no? ¿Qué van a informar si ellos defienden los manuscritos adulterados? Leemos un poquito del cuadro y luego examinaremos, ¿ve? En el lado izquierdo dice así: los manuscritos fieles provienen de Antioquía. Antioquía fue la iglesia misionera de donde fue enviado el apóstol Pablo. Al otro lado derecho dice Alejandría. Alejandría era una ciudad de Egipto famosa por su gran biblioteca, pero una biblioteca de libros mundanos, no libros de Dios, ¿no? Famosa por su gran biblioteca, Alejandría. Luego, al lado izquierdo, se les conoce a los manuscritos fieles con este nombre, el Textus Receptus. Ese es el nombre de los manuscritos de Antioquía. Se les conoce como Textus Receptus, que es el texto griego del Nuevo Testamento. Luego al otro lado dice: la sociedad bíblica y la mayor parte de escuelas teológicas defienden los manuscritos corruptos de Alejandría. Y como digo, muy pocas iglesias conocen esto, muy pocos hermanos conocen esto. Nuevamente seguimos al lado izquierdo. La versión Reina Valera de 1960, la que nosotros usamos, porque usamos la versión Reina Valera del año 1960. La versión Reina Valera de 1960 todavía mantiene su fidelidad al Textus Receptus. Luego al otro lado, todas las versiones posteriores a la de 1960 se apegan al texto corrupto proveniente de Alejandría. Ahora, ¿cómo es esto de manuscritos corruptos, de manuscritos adulterados? Hubo un hombre que se llamó Orígenes de Alejandría. Este hombre fue el padre de todas esas adulteraciones dentro de la Biblia. Orígenes de Alejandría en el siglo III. Este hombre
es instrumento de Satanás. Este hombre que era erudito en el idioma, ¿no? Erudito en latín, en griego, en hebreo, entonces un hombre muy sabio, pero instrumento diabólico en realidad, con sabiduría para el mal. Lo que hizo Orígenes de Alejandría en el siglo III es con la intención, él no era un creyente verdadero, llevaba el nombre de cristiano, pero su intención era hacer una mezcla de la filosofía griega con la palabra de Dios. Y él lo que creía era en la filosofía de los griegos, los grandes griegos, Platón, Aristóteles, esos hombres, ¿no? De filosofía mundana, muy lejos de Dios. Pero Orígenes de Alejandría, eso era su admiración, los filósofos griegos. Y su intención era que la filosofía griega concuerde con la Biblia. Y por esa razón adulteró más de 5.000 lugares en la Biblia entera, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y como este hombre era un hombre muy erudito, muy sabio, muy famoso, digamos así también, publicó esas clases de manuscritos corruptos, es decir, cambiados en muchos versículos de la Biblia. Por eso, de allí viene eso, hermano. Usted puede verificar lo que estamos diciendo. Usted vaya a la Sociedad Bíblica y compre una que le dicen revisión Reina Valera del año 95, por ejemplo. Hay varias, ¿no? Reina Valera del año 77, Reina Valera del 95, y creo que hay otras más también, más actuales. Pero, por ejemplo, Reina Valera del año 1995. Y usted va a encontrar muchísimas páginas con una nota al pie de página que va a decir: este versículo, el versículo 5, no se encuentra en los mejores manuscritos. La página siguiente, el versículo 7, en los mejores manuscritos no dice así, sino dice de otra forma diferente. Y sigue avanzando y casi en todas las páginas va a encontrar eso. Y luego, a veces dice también, el versículo 6 no se encuentra en los manuscritos más antiguos. No hay este versículo en los manuscritos más antiguos. Más allá, otra vez, el versículo 18 dice de otra manera en los mejores manuscritos. Lleno de esas adulteraciones a la Biblia. No es cierto que el versículo tal y el versículo tal no se encuentra en los mejores manuscritos. Porque ¿a qué le llaman estos señores los mejores manuscritos? Le llaman los mejores manuscritos a los manuscritos corruptos provenientes de Alejandría. Y el papá de estas adulteraciones se llamó Orígenes de Alejandría en el siglo III. Los eruditos de la sociedad bíblica el día de hoy le llaman los mejores manuscritos a los manuscritos corruptos de la línea de Alejandría. Y como digo, esto muy poco se conoce dentro del campo evangélico. ¿Por qué no se conoce? Porque ellos tienen tanta influencia en las escuelas teológicas que nunca le van a decir eso. Si yo les digo esto que les digo a ustedes, hermanos, a esas escuelas de teólogos, me van a votar antes que termine de hablar. Me van a apagar el micrófono y me van a decir: salga de aquí. Porque ellos defienden estos manuscritos corruptos provenientes de Alejandría. Muy bien, la otra columna dice, ¿no? Ahí en el lado izquierdo, la intención de estos traductores fue su temor de Dios en traducir con suma fidelidad. Ese fue el propósito de Casiodoro de Reina en el año 1569 y del siguiente que mejoró aún más la traducción de él, que fue Cipriano de Valera en 1602. Estos dos hombres de Dios. Casiodoro de Reina había sido un monje católico. Él se convirtió al Señor justamente leyendo la Biblia. Y junto con él, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera escaparon de un monasterio donde estaban un grupo más o menos grande de todos ellos que se habían convertido al Señor. Escaparon porque la Inquisición llegó a saber que ellos habían seguido la fe verdadera en Cristo. Escaparon.
Casiodoro de Reina se demoró 12 años para traducir la Biblia al castellano, a nuestro idioma, escapando de ciudad en ciudad por toda Europa para que la Inquisición no lo matara. Casiodoro de Reina. Luego, unos años más adelante, Cipriano de Valera, su compañero también en el mismo monasterio, Cipriano de Valera mejoró, corrigió algunas cosas de la versión de Casiodoro de Reina, mejoró bastante, y ellos dos. Por eso nuestra Biblia se llama Reina Valera. No es que hay una reina llamada Valera, no, sino que de estos dos hombres, ¿no? Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, 1569, 1602. ¿Y por qué entonces existe la de nosotros revisión de 1960 para actualizar las palabras antiguas, ¿no? Por un ejemplo muy aclarativo es esto. Hace 100 años o más se llamaba, la palabra salvación no se usaba, se usaba la palabra salud. Incluso en algunos coros antiguos todavía está la palabra salud. Es decir, cuando ellos hablaban de salud estaban hablando salvación. Nosotros ya no le decimos salud, le decimos salvación, pero en el castellano antiguo así era. Por esa razón, entonces, es actualizada. Podríamos decir más precisamente la actualización del idioma en 1960, ¿no? Por eso se llama revisión del año 1960. En Génesis 1:1 decía el castellano antiguo: en el principio crió Dios, crió los cielos y la tierra. Ya no decimos crió, sino creó. Así que esa fue la razón por la tener una revisión actual, la nuestra de 1960. Pero después de ese año, todas las versiones modernas lo que hacen es meter las adulteraciones de los manuscritos de Alejandría dentro de la Biblia por todos lados. Porque la intención de estos teólogos, ahí seguimos el cuadro, ¿no? La intención de estos teólogos liberales no es la fidelidad a las palabras de Dios. Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera daban su vida por estas palabras de Dios. Estaban dispuestos a morir, y si hubiesen muerto quemados por la Inquisición, hubieran estado felices de morir por amor a la palabra del Señor. Los traductores actuales, ¿saben qué es lo que aman los traductores actuales de la Biblia? Aman la plata que reciben. Porque para vender la Biblia hacen un negocio de millones y millones los que publican la Biblia. Y como las Biblias tienen el copyright, derechos de autor, ¿no? Nadie puede copiarse para venderlo. Entonces, generalmente aún personas incrédulas tienen impresoras editoriales muy grandes, mucho dinero en juego. Entonces ellos dicen, dice que vender la Biblia es un negociazo. Entonces, ¿cómo hacemos para vender la Biblia? Y estos hombres ni siquiera creen en Dios. ¿Cómo hacemos para vender la Biblia? No podemos vender la que tienen ellos porque eso tiene derecho de autor. Ya sé. Y bien fácil, les dice. Convocas ciertos hombres especialistas en el hebreo y en el griego para que te hagan una nueva revisión de la Biblia. Entonces, venga usted acá, a ver, usted es especialista en el hebreo. ¿Cuánto me cobra para traducir el Antiguo Testamento, para hacer una revisión, una nueva revisión? Bueno, yo le voy a cobrar unos $500,000. No importa, yo se lo pago, porque yo sé cuántos millones más voy a ganar vendiendo la Biblia. Y esa es la razón. Los que traducen actualmente las nuevas revisiones modernas de la Biblia no aman a la palabra de Dios, ellos aman el dinero que van a recibir. Sin embargo, Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, amaban la Biblia hasta la muerte, sin tener dinero, sin tener nada. Tradujeron la Biblia. Casiodoro de Reina durante 12 años perseguido a muerte, Cipriano de Valera 20 años, y sigue haciendo esa revisión que mejoró aún más la traducción de Cipriano de Casiodoro de Reina. Seguimos examinando el cuadrito, ¿no? Quienes transmitieron estos manuscritos a lo largo de los siglos, los manuscritos fieles de Antioquía, quienes los transmitieron fueron ¿quiénes? Los miembros de las iglesias locales.
ellos lo hacían. No habían especialistas en copiar, imagínense, ¿no? Más 1500 años antes que se inventara la imprenta, durante 1500 años los creyentes, ¿qué tenían que hacer? Copiar la Biblia en pergaminos, copiarla a mano. Entonces, en algunos grupos de creyentes les decían, bueno, tu tarea, tú vas a aprender muy bien el discipulado de la Biblia. Mira, toma este libro de Hebreos. Este libro de Hebreos lo vas a copiar en otro manuscrito, ¿ya? ¿Cuánto tiempo te demorarás? Qué sé yo, medio año, 3 meses, ya. Pero tú lo copias, esa es tu tarea. Y el nuevo creyente tenía que copiar el libro de Hebreos. Y tenía que hacerlo con sumo cuidado, porque si no se cometen errores al copiar, ¿no? Entonces esa era la manera como ellos transmitían la Biblia. Ellos mismos la copiaban. No habían especialistas en esos años, en esos siglos. Simplemente, recordemos una cosa, estaba prohibidísimo tener la Biblia en las manos, traducirla, leerla, copiarla. Y los creyentes lo hacían clandestinamente, porque el catolicismo perseguía a quien tuviese la Biblia. Pero esa fue la manera. Los creyentes de las iglesias locales copiaban la Biblia. Ahora, en el otro lado dice así, en el otro lado, el lado derecho, quienes transmitieron estos manuscritos han sido siempre los sabios de este mundo, es decir, los teólogos, los filósofos, los antropólogos, etcétera. Ellos. Y, por ejemplo, varios de los manuscritos que defienden esta línea corrupta de Alejandría provienen del Vaticano. Hay un ejemplar famoso de la Biblia casi entera que se llama Codex Vaticanus, así se llama, porque fue encontrado en el Vaticano. Y ya sabemos qué es lo que hace el Vaticano y el catolicismo romano. Justamente por ellos fue que se difundió las copias adulteradas de la línea de Alejandría. Y nos falta un poco de tiempo para explicar tantas cosas, pero por otro lado, una cosa muy importante, hermanos, la misma Biblia da testimonio de estas dos líneas, la línea de Antioquía y la línea de Alejandría. Vamos a ver, les hemos dicho, ¿no?, el principio de la primera mención. Cada vez que Dios menciona en su palabra algo por primera vez, allí está la clave para entender cierto asunto dentro de la Biblia. ¿Cuál es la primera mención de Antioquía? Lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 6, la primera mención de Antioquía. Hechos capítulo 6 es el nombramiento de diáconos en la iglesia, la necesidad de personas que ayuden en el servicio de las viudas. Y entonces vamos a leer Hechos capítulo 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, etcétera. Es un momento donde necesitaban elegir 7 varones idóneos, fieles al Señor, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y uno de estos varones que cumplía estos requisitos espirituales era ¿quién? Nicolás, prosélito de Antioquía, versículo 5. ¿De dónde era él? De Antioquía. Por eso esta es la primera mención de Antioquía. Es una mención muy buena, la connotación de Antioquía es muy buena. Un varón de Dios, Nicolás, es de aquella ciudad. Primera mención de Antioquía, ahí está. Es una buena connotación acerca de esta ciudad.
En cambio, la primera mención de Alejandría es lo contrario, y está en el mismo capítulo 6, versículo 8. Ahí mismo, en el mismo capítulo, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, etc. Miren la terrible connotación mala, ¿no?, de la palabra Alejandría, la primera mención de Alejandría. Mientras Nicolás, prosélito de Antioquía, era un hombre de Dios, tan idóneo como para ser nombrado diácono, estos varones eran enemigos de la palabra de Dios. Y entre los enemigos de la palabra de Dios está allí Alejandría. Primera mención de Alejandría, ¿no? Ahí está, que se levantaron, versículo 9, se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene y de Alejandría. Ahí está. Dios tiene algo importante que decir. La buena connotación de Antioquía y la perversa connotación de Alejandría. Ahora, otra cosa más, Alejandría está en Egipto. Y en la Biblia entera siempre Egipto representa al mundo que es enemigo de Dios. ¿Quién era enemigo de Israel? El faraón de Egipto. Y cuando ellos salieron de la tierra de Egipto, Dios les ordenó: jamás volveréis por este camino. Es decir, nunca volverán ustedes a Egipto, porque Egipto representa el mundo. Un creyente comienza a seguir al Señor y jamás ha de volver a Egipto, o sea, al mundo enemigo de Dios. Así que Alejandría es una ciudad muy importante de Egipto. Ahí está la clave para entender la diferencia, gran diferencia entre Antioquía y Alejandría. Además, veamos en el capítulo 13, ahí mismo en Hechos, capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ahora, Saulo es Pablo el apóstol, ¿no? Primero se llamó él Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ellos entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces Pablo comienza su primer viaje misionero, ¿no? Miren, ahí está, otra cosa tan importante. Antioquía era la iglesia donde Pablo, junto con otros, enseñaban. Pablo era uno de los maestros de la iglesia de Antioquía. Y esta iglesia misionera por excelencia fue la que envió a Pablo en sus 3 viajes misioneros. Ellos ayudaban a Pablo, sustentaban su trabajo misionero, oraban por él, enviaron a Pablo y sus compañeros. Una iglesia modelo en realidad de trabajo misionero. Qué ejemplo tan grande la iglesia de Antioquía. Los manuscritos fieles a la palabra de Dios provienen de la línea de Antioquía y se llama el Textus Receptus, Pero como les digo, hermanos, los manuscritos adulterados son los que utiliza el día de hoy la sociedad bíblica que se supone que se mantiene fiel a la palabra de Dios. Compre usted para que lo investigue. Compre una Reina Valera del año 95 o del año 77 y usted va a encontrar un montón de lugares donde hay una marca, ¿no? Una marquita y hay una nota por debajo, dice:
este versículo no se encuentra en los mejores manuscritos, lo cual es mentira. Eso no es cierto, que aquel versículo no está en los mejores manuscritos. Eso no es cierto. Y como digo, casi nadie lo enseña. Miren, nos estamos enfrentando a la sociedad bíblica. La sociedad bíblica, que cuántas cosas ha hecho adulterando la palabra de Dios en nuestros días. Una entidad que se supone debe mantenerse fiel a la palabra de Dios. Una de las cosas que hace la sociedad bíblica es, por el dinero que entra del catolicismo, la sociedad bíblica imprime 2 clases de Biblias. Una Biblia con libros deuterocanónicos. Ese es un nombre bonito para no decir los libros apócrifos, ¿no? Los libros apócrifos son aquellos libros agregados que no son de la Biblia, no son inspirados por Dios, que el catolicismo desde varios siglos atrás los metió de contrabando en la Biblia y se llaman los libros apócrifos. Entonces, Sociedad Bíblica dice, bueno, aquí está la Biblia con apócrifos y aquí está la Biblia sin apócrifos. Ustedes escojan cuál quieren comprar. ¿Y por qué publican una Biblia que contiene libros que no son de Dios? Porque la Sociedad Bíblica recibe millones de dólares de parte del catolicismo para que ellos le impriman al catolicismo su Biblia con los apócrifos. Bueno, que le han puesto un nombre bonito, libros deuterocanónicos. Ya no se llaman apócrifos, no, ese nombre se llama ahora libros deuterocanónicos. Y cuando uno le pregunta a Sociedad Bíblicas, ¿por qué ustedes hacen eso? ¿Por qué meten dentro de la Biblia los libros que no son de Dios? Ellos contestan, y yo lo he escuchado su defensa. La Sociedad Bíblica dice, no, a nosotros no nos corresponde decidir si esos libros son de Dios o no son de Dios. Nos hace recordar la hipocresía de los fariseos del tiempo del Señor Jesús. No, yo no decido sobre los libros. Ustedes, las iglesias, decidan si está bien o está mal los libros apócrifos. Nosotros no. Nosotros no lavamos las manos. Pero la razón no es esa. La razón es los millones de dólares que el catolicismo le da a Sociedad Bíblica. Esa es la razón. Para que le impriman Biblias, incluyendo los libros apócrifos. Y no es extraño entonces que la Sociedad Bíblica defienda aquellos manuscritos de la línea de Alejandría. Ahora, no hemos tenido tiempo, ¿no?, de hablar de Eugenio Nida. Bueno, que en la última columna dice así, el lado izquierdo, Erasmo de Rotterdam compiló el Textus Receptus y lo publicó en 1516. Otro hombre de Dios, este hombre de Dios también. Un hombre muy erudito en los idiomas, pero con ese temor de Dios. Él sabía la diferencia entre los manuscritos de Antioquía y los de Alejandría, y él tomó el Textus Receptus de los manuscritos fieles a la palabra de Dios. Y Erasmo de Rotterdam en sus escritos dice, para producir el Textus Receptus lo he hecho a grande expensa de mucho dinero. Es decir, él había invertido muchísimo dinero, hasta dinero que no tenía, endeudándose para comprar manuscritos que vienen de la línea de Antioquía, manuscritos muy antiguos, guardados en bibliotecas de ese tiempo, manuscritos de varios siglos. ¿Cuánto cuesta este manuscrito? Por ejemplo, del libro de Lucas, bueno, que es una enorme cantidad. Y Erasmo de Rotterdam lo que había hecho es comprarlo con mucho dinero para poder copiar esos fieles manuscritos de la línea de Antioquía. Ahora, por el otro lado dice, el mayor representante de esta corriente antibíblica es un hombre que se llama, ¿cómo se llama? Eugenio Nida. Eugenio Nida. Ya no hemos tenido tiempo para explicar lo que ha hecho Eugenio Nida, pero sí lo hemos hecho con los hermanos que estudian en la escuela pastoral, ¿no? En algún momento vamos a hablar más sobre este hombre que hizo otras hazañas del lado de Satanás, no del lado de Dios. Ese hombre se llamó Eugenio Nida, con su famosa teoría lingüística que se llama hasta ahora la equivalencia dinámica. Bueno,
Tal vez al siguiente domingo hablaremos más de Eugenio Nida y su equivalencia dinámica. Muy bien, vamos a dirigirnos al Señor en oración, hermanos, para terminar. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, porque ella es luz en la oscuridad. Es necesario que también aprendamos esto que hemos visto el día de hoy, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad en conservar tu palabra a lo largo de miles de años, aún con tantas dificultades que el diablo produjo como enemigo de tu palabra, para impedir, para matar a los que leyeran la Biblia. Pero tu palabra sigue preservada, Señor, a lo largo de los siglos. Te damos gracias por eso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, les habla el pastor Enrique Ginocchio. Si usted desea comunicarse conmigo, puede enviarme un mensaje al número de WhatsApp que daremos dentro de un momento. Le invitamos a visitarnos en la Iglesia Bautista de San Fernando, Chosica, este domingo a las 10 de la mañana, en el Jirón Chile 178, San Fernando Alto, Chosica. Y a continuación el número de celular donde también puede comunicarse por WhatsApp. El código es 51, código del Perú, y el número es 954-822-380. Repetimos, 954-822-380. Que el Señor le bendiga grandemente.